ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. Sigiloso y al acecho va el monstruo de la bicicleta, un repugnante sujeto que sobre dos ruedas y con arma en mano acosa a mujeres solas e indefensas en Humamarca, una de las zonas más humildes de San Juan de Miraflores. En su haber, este depravado tiene al menos 10 víctimas, la menor de ellas de 11 años, encañonada y llevada a un descampado donde sufrió tocamientos indebidos y fue testigo del descarado exhibicionismo de este sujeto. Este hombre se baja el pantalón, le hace ver su parte íntima y le empieza a besar en todos los cachetitos. A mi hija ha pasado el peor susto de su vida. Minutos después, la menor pudo escapar y se salvó del ataque de este monstruo. Le han dado medidas de protección a mi niña, pero sin embargo yo no veo esas medidas porque este agresor sigue pasando, rondando por mi casa. Un terrible episodio ocurrido hace algunas semanas cuando caminaba sola por la avenida Virgen de las Nieves. En este descampado en San Juan de Miraflores, ese temible sujeto interceptó y acosó a más de 10 mujeres, entre niñas y adultas. Al parecer nada lo detiene. Hace 3 días, a bordo de su bicicleta, interceptó a una mujer de 27 años, quien también fue víctima de sus enfermizos instintos. Se baja los pantalones y se empieza a masturbar. Vuelve a poner la cadena a mi perro y yo sigo retrocediendo. Fueron como 10 minutos que yo me tomé en retroceder. Mismo drama que también sufrieron estas dos jovencitas de 18 y 27 años a manos de un depravado que buscó cualquier excusa con tal de acercarse a ellas. Prácticamente me bloqueó el paso y me dijo, escucha, vamos a hacer lo que yo diga, o si no te callas te voy a meter un plomazo en la cabeza. Y entonces agarró sus partes y hizo eso. Regreso y lo veo, él está con la mano en sus genitales masturbándose detrás de mí. Yo lo único que he hecho es gritar, le he gritado, le he insultado, le he agarrado una piedra y le he tirado la piedra en la cabeza, pero él se ha escapado. Son algunas de las víctimas que se atrevieron a levantar su voz y denunciar. Sus ojos aún revelan el miedo y la impotencia de estar a merced de un acosador que sigue atacando con total impunidad en las calles de San Juan de Miraflores desde hace más de 4 meses, sin que hasta ahora se conozca su identidad. A ver, 15 víctimas formalizan su denuncia en la comisaría y todas advierten que han sido perseguidas, hostigadas, acosadas por un sujeto en bicicleta. Hay imágenes de seguridad que, si bien no lo muestran cometiendo el delito, permiten que lo veamos dando vueltas, ¿no? Merodeando colegios, institutos. O sea, estas mujeres están locas y todos señalan a un tipo en bicicleta que las persigue. Obviamente no. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se repite la historia del monstruo de San Juan del Lurigancho? Ese sujeto de nombre César Alba, recuerden ustedes que subió a una niña en su bicicleta, se la llevó, la violó y la mató. Estamos a tiempo, por Dios, de prevenir de que más niñas, adolescentes, mujeres en general, caigan en las garras de este delincuente. ¿Qué más tenemos que esperar? Digo yo, ¿es tan difícil? Sí, San Juan del Lurigancho es el distrito más grande del Perú, sí, pero hay tecnología, ¿no? Hay cámaras de seguridad, y en este caso estamos hablando de San Juan de Miraflores, que es un distrito bastante más pequeño que el Lurigancho. Entonces, atención, señores, policía, ¿qué estamos esperando? Que más niñas lleguen llorando a la comisaría, desesperadas, aterrorizadas, asustadísimas, porque hay un tipo que las ha tocado, porque hay un tipo que las asusta cuando salen de la escuela. Si no nos pueden cuidar, avísenos, avísenos, porque el discurso que dan de la boca para afuera es que supuestamente, ¿no?, la prioridad es resguardar a la población vulnerable, es decir, niñas, adolescentes, ancianos, bueno, en general también quienes somos mujeres, y así como tenemos muchas cosas a favor, en un país tan machista, este tipo de situaciones nos sigue jugando en contra. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy es martes y estamos en vivo aquí, en vivo y en directo en el estilo Juliana. Tenemos un programón. Miren, de lo que pasó hoy en el Congreso de la República se los cuento así, cortito, porque no hay mucho que hablar. Era absolutamente predecible. Esto se sabía que iba a suceder. Se votó para ver si se admitía la moción de vacancia para sacar a la presidenta Dina Boluarte y la mayoría decidió que no. La izquierda obviamente es la que motiva esta solicitud, pero la izquierda no es suficiente, no está representada por
muchos congresistas, muchos parlamentarios. Además, sabemos que está bastante dividida en cuanto a los partidos políticos que se han ido desintegrando y que ahora están conformados los parlamentarios en diferentes grupos al interior del Palacio Legislativo. Y la derecha no es que quiera a Dina Boluarte. Señores, eso es hipocresía dura y pura. La odian, la querían inhabilitar, la querían expectorar, le decían terrorista, comunista, maldita. Pero claro, Dina Boluarte, como siempre se los digo, Dina Boluarte es la carta del Congreso para que todos ellos se queden ¿hasta cuándo? Hasta el 2026. Porque Dina Boluarte ha dicho, yo, presidenta interina, de ninguna manera. Yo no voy a renunciar y no la van a vacar. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Evidentemente que haya una presión lo suficientemente grande para que todos se vayan a su casa, porque la gente además lo pide. Pero por voluntad nadie se va a ir, ni el Congreso ni este gobierno. Así que les cuento como anécdota lo que sucedió hoy en el Parlamento. Pierden plata y tiempo por gusto, porque ya se sabía que esto iba a suceder. Pero lo que en sí ha llamado la atención es que se haya admitido, ¿no?, un proyecto de ley que es bastante controversial y polémico y que tiene que ver con el uso de armas no letales para los integrantes de Serenazgo. Esto quiere decir que este proyecto, esta iniciativa legislativa, lo que permitiría es que serenos, que no son policías, que no son militares, que no están entrenados para utilizar este tipo de armamentos, usen también gas pimienta, balas de goma. Y no solamente en el Perú, en el extranjero, de hecho, ahora mismo hay todo un movimiento que busca que la ONU respalde la solicitud para que las armas no letales no se puedan utilizar en ningún tipo de situación, de circunstancia. Yo me pregunto, en un país donde el Poder Judicial no actúa siempre de la misma manera, en un país donde no se le puede exigir a la policía o no podemos evitar que hagan uso indiscriminado de la fuerza, porque si no, no estaríamos hablando de más de 60 muertos en este gobierno, darles armas no letales a los serenos es una buena idea, y armas no letales por decir, porque hay gente que ha muerto por balas de goma. Muchos han quedado ciegos porque les ha caído uno de estos perdigones en el ojo. Atención, vamos a tener aquí al promotor, al autor del proyecto de ley y también a un representante de la Defensoría del Pueblo para que cada uno pueda exponer sus ideas y las razones por las cuales están a favor y en contra justamente de esta iniciativa. Pero arranquemos con este reportaje, hablando de policía, de militares, tiene que ver con la familia de una suboficial que recibe un balazo. Y claro, los padres salen a decir frente a cámaras en el reportaje que vamos a ver a continuación, nadie está investigando. Ella trabajaba en la comisaría de Salamanca y de pronto le dan un arma fuerte, que hay que saber manipularla, un AKM. Y como no sabía qué hacer, porque no la entrenaron para eso, le pide a un colega que por favor la ayude y según informa la familia de esta suboficial, la persona que toma el arma la maniobra de una manera en que hay una serie de disparos y algunos impactan en el cuerpo de esta mujer. Veamos el reportaje, porque esta familia lo que pide es justicia, pero por el otro lado lo que hay, simplemente una respuesta de no, la responsabilidad es de ella, que no se investigue absolutamente nada. No, más bien que se investigue para conocer la verdad y lo que realmente sucedió. Vamos con eso. Mi hija va a quedar siempre va a tener una diferencia. Pierna. Es una madre con el corazón roto. Sus lágrimas no reflejan más que el terrible presente que vive su hija. La pierna de Cintia Mariluz Corazón Samanaút ha quedado destrozada. Según detalla doña Marianela, su hija, que prestaba servicio en la comisaría de Salamanca, se encontraba de guardia el pasado 5 de marzo. La suboficial de tercera había sido asignada a la puerta con un fusil AKM que presentaría fallas. El arma fue tomada por Anthony Aguayo Saldarriaga, un agente del mismo rango y de la misma dependencia a quien se le disparó una ráfaga de 5 balazos. Uno de ellos impactó en la pierna derecha de Cintia. Le refiere que el armamento está mal y él le dice, dame para ver. Ella se lo entrega, él maniobra y otro técnico le dice, no hagas eso. Y él rastrilla el armamento y salen 5 ráfagas, 5 disparos de ráfaga. El balazo alcanzó tibia y peroné, además de dejarle destrozados los ligamentos. Pese a la evidencia, luego de un mes de lo ocurrido, el suboficial Aguayo Saldarriaga continúa en labores sin haber sido amonestado y aparentemente como si nada hubiese pasado, según denuncia la mamá de la víctima. El suboficial
Aguayo Saldarriaga está trabajando normal y hasta la fecha él trabaja normal, no hay ningún tipo de investigación. Pero eso no es todo. Según el abogado de la suboficial herida, el comisario de Salamanca, mayor Edgar Miguel Burga Ludueña, manifestó su apoyo a la familia enviando 60 soles para sus gastos y una pijama para la comodidad de la suboficial. Esto es lo que ha mandado el comisario. 60 soles, entre 10 céntimos, 20 céntimos y 2 billetes. 60 soles y una pijama para dársela. Nosotros vamos a devolver esto porque para nosotros esto es una burla. El coronel Walter Ramos Gómez, jefe de la DIPOL Este 2, aseguró que todo está en investigación. En tanto, la prueba de absorción atómica solo arrojaba que el presunto responsable presentaba plomo en sus manos. Aseguró que fue la familia quien no dejó que la policía esté al lado de la suboficial. En ningún momento se la ha dejado sola, ¿no? Entendemos que la familia, pues, un poco ofuscada, no permitía que el personal policial esté ahí, ¿no? Verificando el estado de salud de la señorita, ¿no? La lentitud de las investigaciones tiene en vilo a una mujer que por una negligencia quedaría lesionada de por vida. A ver, aquí no se trata de atribuir de manera irresponsable delitos, en lo absoluto, ni condenar a nadie. Se trata de investigar. Si la familia tiene una versión, bueno, que se encargue el Ministerio Público de buscar el discurso de la persona a la que ellos señalan como aquel que disparó y le generó el drama que ahora vive a esta chica, a esta joven suboficial, y que se vea con los elementos probatorios qué fue lo que sucedió. Sí, ha pasado el tiempo, como para una prueba de absorción atómica que determina, es facilísimo, quién disparó. Y quienes más conocen de este protocolo para determinar qué persona usó un arma cuando se presenta un evento de esta naturaleza es la policía. La prueba de absorción atómica determina, disparó con tal mano tal persona. Esta persona en ningún momento manipuló un arma. Así de sencillo, así de fácil. Obviamente no lo han querido hacer. La pregunta es ¿por qué? Y esa pregunta que nos hacemos nosotros, obviamente, se la hace también, y con mucha más razón, la familia. Esta chica quería ser policía, soñaba con formar parte de la institución. Hay manera, digamos, hay manera de justificar lo que le sucedió y de truncar los sueños a una persona que lo único que quería era servir honestamente al país. Increíble, verdaderamente, increíble. Y lo que ha sucedido por fin hoy, después de un montón de tiempo, cuando ha podido suceder mucho antes, es que la enfermera de salud de Puno, que fue, recuerden ustedes, violada, agredida y quien se encuentra en un estado absolutamente delicado, en estado de coma, en un lugar evidentemente donde no cuentan con la tecnología, con la modernidad para el tratamiento que tiene que recibir, para los cuidados, ¿no?, que le tienen que dar, por fin a través de un vuelo de una avioneta equipada como si fuera una ambulancia aérea, fue traída a Lima. Ya está en la capital acompañada de un médico intensivista y conectada, como les decía hace un rato, porque está en coma a un respirador mecánico durante todo el trayecto, ¿no? Cuando llegó el grupo aéreo número 8, le esperaba otra ambulancia con médicos de salud que se encargaron de llevar al hospital Rebagliati, donde se le va a brindar la atención que se requiere, y esperamos desde aquí, tenemos que acogernos, no nos queda otra, a la fe que podamos tener, a la esperanza, sobre todo la familia, porque, repito, ella se debate entre la vida y la muerte. Una mujer que trabajaba de enfermera, ayudando a tantos enfermos en su natal Puno, madre de 3 niños, el menor de 8 meses, ni siquiera años, uno de 8 años y una de 10, si no me equivoco, sale de trabajar y sus compañeros de trabajo la llevan a un lugar sombrío, por supuesto, y no solamente la violan, sino que la golpean al punto de dejarla inconsciente. Tremendo, tremendo realmente. Y de salud, ¿qué dijo? Ahora qué buena gente, los han traído, están trasladándola a los Rebagliati, que es el hospital más grande de la red asistencial. Sí, pero no digan que estos trabajadores no formaban parte del hospital. No es que no los hemos contratado, tercerizaban. Ustedes contratan con una empresa que se encarga de llamar a estos sujetos, que son los presuntos violadores y feminicidas también, porque la querían matar, para que se encarguen de dar el servicio de seguridad. Entonces no se laven las manos, porque ella los conocía. Y seguramente por esa confianza es que se fue o se dejó engañar. Nadie sabe ahí qué sucedió, y la que tiene la última palabra es ella, pero no puede hablar en las condiciones en las que se encuentra. En fin, hoy día sí que tenemos
Ay, cada historia, van a ver lo que viene en un ratito. Escuchemos antes lo que ha manifestado el presidente ejecutivo de salud del Rebagliati sobre este caso. En estos momentos la paciente está siendo evaluada en la unidad de cuidados intensivos. Su situación sigue siendo crítica, es una paciente muy delicada, pero estamos haciendo todo el esfuerzo como institución para poder preservarle la vida. A ver, ojalá. Yo no dudo de la buena intención del presidente ejecutivo, no dudo de la calidad profesional de los médicos del Rebagliati. Esto es un tema más burocrático que otra cosa y quienes responden son los integrantes del equipo de prensa, los que siempre están encargados porque para eso los contratan de cuidar, ¿no? Salvaguardar la imagen de la institución, que está bien, es parte de la chamba. Pero no digan, pues, por si acaso no la violaron al interior del hospital y por si acaso ellos no han sido contratados por nosotros. No importa dónde la violaron, por Dios. La agredieron sexualmente estos dos monstruos, estos dos verdugos, estos dos malditos y la han dejado en estado de coma. Esa es la historia, eso es lo único que importa, que se pudran en la cárcel. A ver, esto es difícil, ¿no? Presentarlo como una mamá, una madre, agrede a su hija en plena vía pública. Porque una mujer que se atreve a hacerle esto a su propia sangre es cualquier cosa menos madre. A mí no me vengan con que esta es una mamá. Una mamá protege, educa, por supuesto, y a veces hay que ser rígidos y a veces hay que ser evidentemente fuertes para que nuestros hijos obviamente sigan las instrucciones que forman parte de su formación, pero de ninguna manera hacerle esto a su niña. Sucedió en Pucallpa. Miren ustedes, una abusiva. La niña tiene 6 años y la cámara lo que capta es cómo agarra a esta mujer, a la niña, a la menor, del cabello, del pelo, la arrastra, le da golpes en la cabeza, le pega en la cara y sin soltarle el pelo, coge una piedra del suelo y se la lanza al cuerpo. Los golpes no cesan. ¿Cómo paran? Dirán ustedes. Se arrepintió, se dio cuenta de que estaba agrediendo a su propia hija. Le vinieron los diablos azules, como dicen algunos, para justificar. No. Lo que pasa es que 2 transeúntes, 2 personas que estaban por ahí, vieron a esta salvaje y trataron de separar a la niña que Rosario del Pilar tiene cogida del pelo. Ese es el nombre de esta mujer. Porque, repito, yo no le voy a decir madre, no la voy a llamar mamá. Imagínense ustedes, estas buenas personas rescatan a la menor, la llevan a la comisaría para poner una denuncia en contra de su propia progenitora por violencia. ¿Y qué pasó? Fue liberada y se llevó a la niña a su casa. Según el médico legista, no se encontraron lesiones en la menor. El Centro de Emergencia de Mujer se está encargando de monitorear el trato de la niña de solo 6 añitos, pero se espera obviamente más castigos para la agresora. ¿Qué están esperando? ¿Que le corte el cuello, que la mate para recién decir, sí, hubo lesiones, por eso la niña dejó de respirar? ¿Qué hace una pequeña viviendo ahora con su agresora? Sí, su mamá la trajo al mundo y podría ser criada de pronto por el abuelo, la abuela, si está separada de repente, un papá que le pueda dar más amor y mejores cuidados. ¿Cómo pueden permitir, señores de la comisaría de Ucayali, que se lleve esta bestia, perdón por la expresión, a su hija a la casa? ¿La va a castigar todavía con más violencia? Porque la va a hacer sentir culpable de haber gritado y de que haya sido auxiliada por 2 personas y haber terminado todos en la comisaría. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo critico. Yo sé que esto va a pasar, ha pasado siempre y va a seguir sucediendo. Pero para eso existen medidas preventivas. Para eso uno puede evitar este tipo de situaciones. Si ya estás viendo que una tipa le pega a la hija, le lanza una piedra, la arrastra, la golpea salvajemente, ¿qué más pruebas necesitas, por Dios? Si hay videos que lo muestran, ¿qué más? Si estás viendo a una mujer que denuncia a una niña, a un adolescente, que hay un tipo en bicicleta, como lo mostramos hace un rato, que las persigue, que las hostiga, que les dice cosas subidas de tono cada vez que salen de la escuela, ¿qué esperan para detenerlo? Si este tipo mañana va a coger a una de ellas, seguramente la va a montar en la bicicleta, se la va a llevar a violarla y de pronto matarla, como sucedió con una niña de San Juan del Urigancho hace no mucho tiempo. En fin, perdonen, pero cuando se trata de niños, a mí este tema o estos temas me exacerban. Vamos con el reportaje de Candy, que tiene como protagonista una mujer que da la cara. Ella misma dijo, no, a mí no me trastoquen la voz, a mí no me oculten el rostro. Yo me llamo Sofía Pajares Sánchez. Yo tengo 29 años. Yo soy abogada y estoy aquí frente a una cámara de televisión para que todo el país sepa que un famoso, reconocido y muy importante empresario trujillano me violó, me llevó a su fundo,
Habíamos obviamente coincidido en algunas oportunidades, no pensé que eso me iba a pasar. Cuando me levanto, me estaba violando todavía y nadie le cree. Y la fiscalía abre una investigación y luego dicen no hay elementos, castigan al fiscal, le llaman la atención por cerrar justamente una investigación habiendo elementos como este de aquí, que es el del médico legista, que concluye en que hay lesión genital reciente. Entonces, ¿por qué archivas el caso? Si tienes el testimonio además de la víctima o de la presunta víctima. Yo sí le creo, yo sí le digo víctima. Escuchemos y veamos el reportaje que nos trae esta noche Candy Quispe. Estudió Derecho para seguir su pasión por las leyes, pero ahora siente que la justicia le ha dado la espalda cuando más la necesita. Es un violador, él me ha violado. ¿Cuál fue tu miedo, tu temor? Que me mate. Es el drama de Sofía Pajares Sánchez, una joven abogada de 29 años, quien lleva casi 3 años luchando para que las autoridades hagan caso a su denuncia de abuso sexual contra un conocido empresario trujillano. Amigos, buenos días. Nos saluda Walter Peña, propietario del Fondo del Tronconal. Walter Neri Peña Aldea, tú abusaste de mí. No es no. En ningún momento se te insinuó otra cosa. Sofía Pajares decidió romper su silencio para contar por primera vez ante una cámara de televisión el traumático episodio que asegura haber vivido el 18 de noviembre del 2020. Ese día, el empresario Walter Peña Aldea, de 44 años, la invitó a su fondo y criadero de caballos y gallos de pelea en el distrito de Virú, en La Libertad. La joven recuerda que empezaron a beber licor junto a 3 trabajadores del empresario, pero de un momento a otro asegura que su mente se nubló. Yo me acuerdo perfectamente que he caminado como para subir a la puerta del copiloto. Fue como borrar, así como borrar la mente, o sea, borrar todo, y estaba en un cuarto oscuro. Encima lo tenía él, a Walter Peña. Acorralada e indefensa, la abogada nos cuenta que intentó escapar de su presunto violador, pero por más que gritó, nadie acudió a ayudarla. Yo me asusté porque estaba tan oscuro y solamente sentía un peso muy pesado. Mi instinto de defensa fue tener encima y cerrar las piernas y decirle no. O sea, yo claro le dije no varias veces, por favor no. Yo trataba, obviamente él es una persona mucho más pesada. Sofía, quien en ese entonces tenía 26 años, asegura que solo atinó a subirse a la camioneta del empresario, ya que era la única manera de salir desde el fondo hasta la ciudad de Trujillo. Salí y me metí a la camioneta de él. En ese momento lo que atiné a hacer fue llamar a la primera persona que tenía en la lista, que era mi amigo Javier. Lo llamé y le dije, Javi, ayúdame. Para esto el fondo queda muy lejos, o sea, 1:30 aproximadamente, ¿no? ¿De la ciudad? Sí, de la ciudad. Esta es la declaración que el amigo de la abogada dio ante el Ministerio Público sobre la conversación telefónica que tuvo con ella durante el trayecto de regreso. Desconsolada, estaba en un estado de shock en ese momento. Se sentía sucia, se sentía asquerosa, porque lo único que mencionaba es que alguien había estado encima de ella y había abusado de ella, y que ella trataba de sacarlo con sus manos, de empujarlo. Al ser una persona con conocimiento en leyes, pensó que la justicia estaría de su lado, pero se equivocó. Tras imponer la denuncia por presunta violación sexual, los resultados de medicina legal arrojaron que Sofía Pajares presentaba una lesión genital reciente, además de una laceración tipo erosión en la parte interna de la vagina y una fisura en otra parte íntima. Pero nada de eso fue suficiente prueba para el fiscal Carlos Recalde Jave de la Fiscalía Provincial Mixta de Virú, quien ordenó archivar la investigación preliminar antes de iniciar una investigación preparatoria, argumentando que la versión de la abogada no tendría credibilidad debido a las pruebas de cargo y descargo que desacreditan su declaración. Además, determinó que se trató de un acto sexual, más no de un acto de abuso sexual, pese a que el acusado nunca acudió a brindar su manifestación. Ellos no pueden decir tan a la ligera que no ha habido medios probatorios. Es suficiente
el examen del médico legista con mi declaración. Yo no tenía una relación amorosa con ese sujeto. Yo tenía 26 años cuando me ocurrió y esa persona tenía 43. Cuando creyó que todo estaba perdido, una luz de esperanza se encendió al final del túnel. La joven abogada interpuso una queja contra el fiscal Carlos Freddy Recalde ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, quien decidió abrir una investigación preliminar contra dicho fiscal por una presunta infracción disciplinaria e inconducta funcional. En noviembre del año pasado, el fiscal Carlos Recalde decidió formalizar y continuar la investigación preparatoria por presunta violación sexual contra Walter Peña, luego de más de 2 años desde que Sofía presentó la denuncia. Además, dispuso recibir la declaración del imputado Walter Peña, bajo la advertencia de ser llevado de grado fuerza por la Policía Nacional en caso de inasistencia. Y también ordenó practicar una evaluación psicológica al empresario. Lo llamamos por teléfono y además fuimos a buscarlo hasta su casa en el distrito Víctor Larco Herrera, en Trujillo. Buenos días, con el señor Walter Aldea. Pero un familiar nos informó que no se encontraba. Tengo un diagnóstico de estrés postraumático, tengo depresión y sufro de ataques de pánico y ansiedad. Una pesadilla que ha marcado la vida a esta joven abogada. Aunque las autoridades le han dado la espalda, Sofía Pajares asegura que no descansará en su lucha por encontrar justicia. Bueno, si se atreve, evidentemente, a mostrar su rostro, a contar lo que ha vivido y a señalar a este empresario como la persona que habría abusado sexualmente de ella, está en todo su derecho, por supuesto, de exponer lo que está viviendo, y nosotros siempre vamos a escuchar a las mujeres que tengan algo que decir. En este caso está el certificado del médico legista que dice efectivamente que presenta signos de defloración antigua con lesión genital reciente. Aquí está el documento firmado por el fiscal provincial William Fernando Salinas Anastasio que dice: no ha lugar a formalizar y continuar investigación preparatoria. Perdón, contra Walter Neri Peña Aldea por la presunta comisión de delito de violación. Fue tan escandaloso este archivamiento que luego la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, es decir, su propia institución, lo cuestiona a Carlos Freddy Recalde Jave, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú, y le dice: oiga, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que usted va a decir que ya no se tiene que investigar este caso? De ninguna manera. Y aquí está formalización y continuación de investigación preparatoria. Por supuesto que sí. Es la única manera de llegar a la verdad. Claro que sí. Vamos ahora a hablar de lo que está sucediendo en Piura. Ayer mostramos imágenes que dan fe de lo aterrada que está la gente. Ya no se trata de las inundaciones, que es una situación terrible para cualquiera, sobre todo para aquellos que viven en los 3 distritos que se han visto más afectados por estas lluvias torrenciales. Olvídense del ciclón Yaku, ya se fue. Acá pensaron que después del ciclón todo regresaba a la normalidad. Se olvidaron del niño costero, se olvidaron de que las precipitaciones, los huaicos, son comunes en esta época del año y que hay diferentes condiciones climáticas que este año iban a generar los desastres que estamos viendo. Solamente en Piura, y estoy acompañada del alcalde, que en su desesperación se ha trasladado a Lima capital, porque todo lo que pedía desde su región, desde su municipalidad, no lo recibía. Le ofrecieron el oro y el moro y dijo: bueno, si no vienen a mí, yo voy a Lima y encargo a las autoridades, porque no puedo tener a mi gente viviendo en estas condiciones. Hay personas que salen de su casa con el agua que les llega, no es broma, a los hombros, hasta aquí. Prácticamente tienen que nadar. Se han perdido, hay 10.000 damnificados, se han perdido más de 1.000 viviendas. El resto de la info, de la data, nos lo da el señor Gabriel Madrid, quien ha tenido la amabilidad de venir esta noche al programa. Señor alcalde, gracias por estar acá. Gracias, Juliana, por permitirme estar aquí y a través de este medio poder explicar lo que está pasando en esta provincia de Piura y en la región Piura en particular. Son 10 los distritos. Sí, en la provincia de Piura son 10 distritos afectados, pero en la región Piura yo creo que son todas las provincias que contemplan. No, sí, por supuesto. Los 65 distritos de las 8 provincias de Piura. Pero en Piura son 10 distritos afectados. Piura, Castillo, 26 de octubre, después de la lluvia del día domingo, literalmente el 80% de la ciudad ha quedado bajo el agua. Pero usted lo que ha contado es que había advertido de esta situación, que sabía que iban a haber lluvias más torrenciales y que el gobierno, teniendo esta data,
simplemente no comunicó nada y por eso usted los hace responsables a los que integran el Ejecutivo, ministros, presidente de la República, por lo que viene sucediendo. Efectivamente, fíjese, nosotros tenemos información que desde octubre del año pasado el gobierno central sabía lo que iba a pasar, no tomaron la previsión ni de informarle a las autoridades que están en ese momento, y a nosotros que entramos para esta situación. Entonces, esto se ha podido evitar. Fíjese ustedes, solamente en Piura, 2 cuencas que se pudieron haber evitado comprando motobombas nuevas, motobombas que están desde el año 80, motobombas de la cuenca El Chilcal y motobombas de la cuenca Ignacio Merino. Es una compra que no costaban pero ni medio millón de soles y que estaban en manos de Reconstrucción porque ellos tenían la plata para comprarlo. Solamente comprando esas 2 motobombas, por lo menos 5.000 familias se hubieran evitado de estar afectadas. Solamente con esa compra. Bueno, ya sabemos que de la Reconstrucción con Cambio se ejecutaron poco más del 20% del dinero que se tenía que utilizar justamente para labores preventivas. ¿Usted pidió esas motobombas? Sí, nosotros desde que ingresamos inmediatamente supimos lo que iba a pasar, conversamos con el gobernador, nos acercamos al gobierno central, hicimos los pedidos formalmente, hay documentación. Bueno, el día de ayer ha llegado una comisión de Lima, el Ministerio de Vivienda, nos hemos reunido en el COER. Están recién actuando cuando el daño ya está causado. La población ya ha perdido la esperanza, nosotros somos los que ponemos el pecho, son las autoridades locales las que al fin y al cabo estamos ahí. Estamos atendiendo la emergencia, digamos, de manera paliativa. Lo que le hemos pedido, acabo de estar yo hace unas horas con el ministro de Economía en su oficina y le hemos dicho, necesitamos maquinaria. Ya, pero en este momento solo necesitamos maquinaria. El ministro de Economía había anunciado la transferencia de 815 millones de soles. ¿Esa plata no ha llegado todavía? Justamente lo que le hemos dicho, ¿no? Ese fue un anuncio que yo creo que fue irresponsable, porque la gente al hacer ese anuncio dijo, ya los alcaldes tienen plata. Claro, generó expectativas en la población. Falsa expectativa. Lo cierto es que no hay ni un sol en el municipio. Nosotros le hemos ¿Y qué dicho, le dice el ministro de Economía cuando usted lo aborda y justamente le hace recordar lo que anunció, digamos, como la gran noticia? Va a llegar plata a Piura, no se preocupen, y no es poco dinero, 815 millones de soles. Hoy día lo que le hemos dicho, necesitamos maquinaria. Aquí está una ficha que la llamamos en inversión pública IOAR, que es una ficha rápida de intervención. Esta es la maquinaria que necesitamos, cómprenla ustedes, transfieran los recursos a vivienda, transfieran a nosotros, transfieranle al gobierno regional, pero esta es la maquinaria que necesita finalmente Piura para paliar la emergencia. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Hay que esperar, vamos a tener la conversación con Vivienda el día de mañana y vamos a ver la solución. Pero la solución tiene que ser ya, inmediatamente. ¿Hasta cuándo se queda usted aquí esperando respuestas? Bueno, yo tengo que regresar el día de mañana, la población no puede quedar bajo mi liderazgo, tengo que estar ahí al pie del cañón, pero esperamos que la respuesta del Ejecutivo, nosotros y el gobierno y la sociedad civil, le ha dado 15 días al gobierno central. Piura, Juliana, no es un pueblo que se acostumbra a las marchas, Piura es un pueblo que es productor. Cuando el sur paró, cuando el sur vino a Lima, hizo para Lima, Piura siguió produciendo, le dio paz social al país. Sí, pero ahora lo que han dicho es, si no atienden nuestros pedidos, nuestras solicitudes, nuestro pliego de reclamos, nosotros vamos a iniciar un paro y de manera indefinida. Así es. Pero en las condiciones en las que están viviendo, ¿cómo realizar una movilización si la gente ni siquiera puede caminar, tiene que nadar? Hay un tema puntual. El tema es que nosotros necesitamos atención inmediata. Totalmente de acuerdo. Aparentemente al gobierno central le gusta que las marchas, porque nosotros somos personas que afrontamos una realidad. Conversamos sobre la situación, planteamos propuestas de solución, pero no somos atendidos. Entonces necesitamos una respuesta también de una presión social. Y el gobernador regional no pudo, digamos, fungir de nexo para que llegue la ayuda a Piura, para que usted no se vea con la altísima responsabilidad de tener que venir, dejar a los pobladores. ¿Qué ha hecho el gobierno regional en todo este tiempo? Porque para eso fueron creados, ¿no?, los gobiernos regionales, para servir, ¿no?, de vínculo en cuanto a comunicación, ayuda humanitaria y lo que se requiera con el gobierno central. Es como un puente. Sí, en este momento es el gobierno regional y los gobiernos locales los que estamos articulando ese esfuerzo. Pero cuando ya nosotros hemos pedido la atención a nivel 5, que pase la emergencia a nivel 5, es porque ha desbordado la capacidad. Pero eso se agrava ahorita un tema más, Juliana. Fíjate, no solamente es eso, no solamente es el agua y lluvia, sino que acabamos de perder la esperanza más en el gobierno central cuando se acaba de caer un proyecto importante de 600 millones de soles que ha lanzado el gobierno central a través del Ministerio de Vivienda. Es decir, urbanizaciones, calles importantes de Piura, Castillo 26 de octubre, que se vieron haber intervenido en los próximos 3 años, quedan paralizados porque por temas de corrupción, obviamente, del ministro anterior, no de la ministra actual, no del viceministro actual, del ministro anterior, se acaban de caer por documentación falsa de una empresa china y eso posterga
el desarrollo de zonas y de intervenciones de pistas y veredas de cuencas ciegas, ¿no? de cuencas ciegas que debieron haber intervenido este año. Ya, pero yo creo que ahorita mismo lo más preocupante en Piura es que usted ha manifestado que las lluvias se pueden quintuplicar. ¿Quién le ha dado esa información, Senami? Acabo de estar en la mañana con el director ejecutivo del Senami, el señor Baigorria, y nos ha dicho que el niño costero va a permanecer hasta probablemente junio, y de ahí nos va a dar una tregua y va a volver con el fenómeno del niño global. O sea, esto ya es una realidad. Es decir, probablemente vamos a tener 2 meses a 3 meses de este año, solamente para poder hacer algunos actos de intervención inmediata, y vamos a tener lluvias desde octubre hasta abril del próximo año. Entonces es una pena porque vamos a vivir la misma situación del fenómeno del niño del 83 y del 98, y lo que le pedimos al Ministerio es intervención inmediata con maquinaria para poder drenar las cuencas ciegas y poder atender inmediatamente. Esto sin contar que ya hay muchísima gente damnificada, gente que se ha quedado sin vivienda, gente que lo ha perdido absolutamente todo, y hay que indemnizar a esas personas. Pero ¿en qué momento? Si lo que se requiere ahora justamente es evitar que otros sufran lo que ya un grupo importante de pobladores en Piura han tenido que pasar para sobrevivir. Gracias, señor Gabriel Madrid, por haber estado con nosotros aquí en el programa, y desde aquí nos sumamos, por supuesto, a las exigencias que usted en todo derecho, por supuesto, como representante local, ¿no?, de Piura, autoridad local, está pidiendo. O sea, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que suceder? ¿No ven cómo Piura se inunda todos los días? ¿No ven a la gente aterrada desde sus casas porque no pueden bajar? Porque evidentemente está toda la primera planta, aquellos que tienen la suerte de vivir en un domicilio de 2 pisos, a rayos, truenos, nadie les explica absolutamente nada. ¿Dónde está el gobierno central? ¿Dónde está el Ejecutivo? Des una vueltita, señora presidenta. Póngase las botas, como lo hizo la otra vez, cuantas veces sea necesario para atender a aquellas personas que esperan una respuesta oficial del gobierno de turno. Gracias por haber venido. Yo tengo que ir a la pausa comercial. Y cuando regresemos, hay un proyecto que no deja de ser polémico, controversial, y que ha sido puesto sobre la mesa, ¿no? Redactado, presentado por el parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza. ¿De qué se trata? Del uso de armas no letales por parte de Serenazgo. Ustedes saben que los serenos acuden a una emergencia, pero luego cuando se trata de detener a una persona o hay mucha violencia y hay delincuentes de por medio, tienen que llamar sí o sí a la policía. Aquí, si prospera este proyecto, se convierte en una realidad, cualquier sereno capacitado, dice el proyecto, puede utilizar gas pimienta, puede utilizar perdigones de goma, y los perdigones de goma creo yo que es lo que más ruido está haciendo, porque hay países donde se está solicitando que este tipo de herramientas disuasivas dejen de existir, porque hay gente que ha muerto por balas de goma y porque muchos otros han quedado gravemente lesionados. Regresamos con un debate con el promotor de este proyecto de ley y también con un representante de la Defensoría del Pueblo que tiene una postura, por supuesto, en contra. Regresamos. Empezaba el programa esta noche diciendo que no me sorprendía la decisión que se ha tomado hoy día en el Parlamento de la República de rechazar la moción de vacancia presentada contra la mandataria, la presidenta Dina Boluarte, para que prospere la vacancia. Es obvio, ella ahora mismo es una aliada de la derecha y las bancadas de izquierda no suman los suficientes votos como para permitir que aquella iniciativa, aquellas solicitudes que se presentan en el Congreso de la República para que deje el poder se concreten. La gente que dice, por más de que ya no hayan marchas violentas, por más de que el Perú esté ciertamente más pacificado, y digo ciertamente porque la molestia continúa, lo que pasa es que no se muestra tal como lo hemos visto, por suerte, en meses anteriores, pero no, pues la moción que fue suscrita por parlamentarios de bancadas de izquierda, como les digo, Perú Libre, Perú Democrático, Cambio Democrático, fue enviado al archivo. La derecha dice no, Dina Boluarte se queda. En lo que sí la mayoría de parlamentarios se han puesto de acuerdo es en el proyecto de ley presentado por el congresista Américo Gonza, quien va a estar conmigo aquí en el programa en instantes, que autoriza a los serenos que trabajan en diferentes municipios, como bien sabemos, a usar armas no letales. ¿De qué armas estamos hablando? Antes de iniciar esta entrevista, donde voy a poder conversar con 2 personas que obviamente tienen 2 puntos de vista diferentes. Y es importante mostrarles a ustedes
dos percepciones encontradas porque no deja de ser un tema polémico, controversial. Los serenos pasarían a utilizar grilletes de seguridad, más conocidos como esposas, aerosoles de pimienta, llamado también gas pimienta, el bastón tonfa y escopetas con cartuchos de perdigones de goma. Repito, Américo Gonza, congresista de Perú Libre, presentó este proyecto. El Congreso de la República lo autorizó, votó a favor y ahora falta que se pronuncie el Ejecutivo, que observe o no esta ley. Lo más seguro, según mis fuentes, es que van a decir vayan con todo, señores congresistas, y que esto se convierta en una realidad. Walter Ávila, quien es el jefe del programa de defensa de derechos e independencias policiales de la Defensoría, también va a conversar con nosotros en esto que no es un debate, es la posibilidad de escuchar a personas que tienen posturas diferentes y eso creo que nos enriquece a todos, porque a más información, mayor capacidad de sacar mejores conclusiones, valga la redundancia. Gracias a los dos por estar conmigo esta noche, al congresista Gonza y al señor Ávila. A ver, congresista, los serenos, usted manifiesta en su proyecto de ley que van a ser capacitados por la policía y militares, previo convenio, ¿no? La pregunta es, ¿tienen las instituciones mencionadas suficiente logística, suficiente personal, suficiente tiempo para preparar serenos de los diferentes municipios, de las diferentes comunas? Buenas noches, muchas gracias por el espacio en primer lugar. Justamente lo que faltaba era un marco normativo para llevar a cabo lo que usted menciona. Todas estas acciones necesitaban de estas normas para obligar, por ejemplo, a los alcaldes a que inviertan en seguridad ciudadana. Muchos de los alcaldes devolvían el presupuesto que les asignaban, que de ya por sí era bajo, y encima lo gastaban en otros temas o lo devolvían. Porque justo faltaba marco normativo, no había las escuelas o centros de capacitación para sereno, por eso no, ¿dónde van a mandar? Entonces, claro, pero usted no habla de centros de capacitación para serenos, habla de serenos que van a ser capacitados por la policía y por militares, y tomando en cuenta los recursos que pasarían a utilizar, necesitan hacerlo esto en dependencias, ya sea de la policía o de las Fuerzas Armadas. Sí, en efecto, a lo que iba. El convenio es justamente para que el alcalde que no tiene los recursos suficientes, en las regiones hay escuelas de policía, en las regiones hay cuarteles, y pueden, mediante convenio, llevar a estos hombres y mujeres que prestan el servicio de liderazgo municipal a que se capaciten. Además, la ley contempla ya que tiene que ser como mínimo 60 días. ¿Ya? Como mínimo. Pero ¿cómo hacer, no, con estos 60 días que usted plantea en este proyecto de ley de capacitación, de preparación, si cuando hablamos de serenos no estamos hablando de personas que hacen una carrera dentro de la institución X o Y? Generalmente el sereno es una persona que ingresa a trabajar en el aparato de seguridad de un municipio, de cualquier comuna, y que no necesariamente tiene que ni siquiera cumplir con los requisitos o características físicas como para poder abatir a un delincuente. Y ahora con lo que ustedes están planteando, tienen que buscar la forma de que un sereno trabaje allí por lo menos 1, 2, 3, 4 años, es decir, que goce de experiencia para después no tener a gente que no sabe cómo usar un arma de perdigones de goma y le genere la muerte a una persona. ¿Cómo van a hacer eso? Efectivamente, lo que usted menciona es muy importante, y para que vea cómo ha estado tan precario el servicio de liderazgo municipal, que es en el año 2021 recién que se establece su ley de servicio de liderazgo municipal, pero ellos ya existían, ya se veía que muchos años han existido, sobre todo en Lima y en otras provincias. Entonces, falta estas normas. Se ha dado el reglamento el año pasado, después de pelear bastante, batallar, porque el órgano rector es el Ministerio del Interior. Entonces, a lo que mencionabas, lo que se busca con esta ley, que este cuerpo sea profesionalizado. Con esta capacitación, luego se va a establecer, y ya estoy trabajando en la Comisión de Justicia, un proyecto para que tengan una carrera pública especial, así como los INPEs, por ejemplo. O sea, la policía ya en realidad prácticamente no se encargaría de la seguridad ciudadana. No, fíjese. Porque si ya el sereno puede esposar, es porque puede detener. Si el sereno puede utilizar un arma con perdigones de goma, si se trata siempre de, por más delincuente que sea, no matarlo, ya pues lo tiene abatido, lo tiene reducido y simplemente
llaman a una ambulancia, lo trasladan y luego que responda a la justicia. ¿Qué tiene que hacer la policía? Ese fue un gran debate que se generó justamente con la Policía Nacional, pero no le estamos invadiendo sus funciones a la Policía Nacional, porque en otros países más pequeños como el Perú existen, por ejemplo, servicios de serenado municipal. Sí, pero hablando de otros países, y eso quiero conversarlo justamente con mi otro invitado, el señor Walter Ávila, jefe del Programa de Defensa de Derechos e Independencias Policiales de la Defensoría, donde justamente este tema es tan controversial que hay un informe reciente de marzo en España, un informe titulado "Me estalló el ojo", que ha investigado durante más de 5 años en 30 países el uso de estos perdigones de goma, y tienen testimonios de manifestantes que han quedado mutilados por estos proyectiles. Hay muertos, hay gente ciega. En España, Íñigo Cavacas murió justamente por perdigones de goma. Señor Ávila, muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda, ¿cómo está? A ver, bueno, ante todo... Sí, lo escucho. Sí, si me permite, yo quería mencionar que el tema del funcionamiento del serenazgo no es nuevo para la Defensoría del Pueblo. Como tú sabes, desde hace tiempo venimos emitiendo diferentes pronunciamientos, obviamente para que se mejore la calidad del servicio en favor de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana, pero también para que se reconozcan algunos derechos en favor de los propios serenas y para que puedan cumplir dignamente con sus funciones. Ya hace unos años exactamente, en el 2021, publicamos un informe sobre el funcionamiento del serenazgo, y ahí pudimos detectar, en base a una supervisión realizada, 30 distritos considerados los más vulnerables al crimen y la violencia del Perú, una situación precaria y una brecha realmente marcada entre los municipios del interior del país versus las municipalidades de Lima, propiamente los servicios del serenazgo, que pueden valerse de algunos recursos en base a la recaudación. No olvidemos que el servicio del serenazgo es una tasa, es un árbitro por el cual los contribuyentes pagan tributos. Y sabemos que en la práctica, sobre todo saliendo de la pandemia, existe una alta morosidad del 60-70%. Entonces, encargarle ahorita a los municipios que se hagan cargo de la capacitación o elementos de seguridad para los serenos, yo creo que es una primera observancia que hay que tener en cuenta. Primera observancia, y la más preocupante por parte de la Defensoría, el hecho de que no se va a poder llevar a cabo, según ustedes plantean, la capacitación que se requeriría para el uso de estas armas o de estos elementos disuasivos, o realmente lo que más miedo les genera con respecto a este proyecto de ley es el hecho de que se utilice sobre todo estas armas de perdigones de goma que han sido tan criticadas y que incluso son protagonistas de este informe al que hacía referencia hace instantes, ¿no? Titulado "Me estalló el ojo", donde incluso se busca que la organización, la ONU, trate de respaldar esta investigación para que ya no se pueda utilizar perdigones de goma. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? Sí, definitivamente estos elementos que se puedan usar tienen un grave riesgo para la comunidad en general, sobre todo, como lo hemos dicho, si no existe una debida capacitación y formación. No olvidemos que el monopolio y el uso de la fuerza, de acuerdo a la Constitución, está contemplado para la Policía Nacional, y existen ya organismos internacionales que se han pronunciado inclusive por el uso del gas pimienta, que su mal uso desproporcionado, inclusive una descarga eléctrica, puede ocasionar daños, lesiones graves o inclusive la muerte. Eso es lo que nos preocupa justamente, porque las constataciones y hallazgos que hemos podido determinar, creemos que un gran déficit es justamente la falta de formación y capacitación. Inclusive la propuesta legislativa incluye en uno de sus artículos que la formación está a cargo también de las Fuerzas Armadas. Y según hemos tenido acceso a los dictámenes y justamente a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del mismo Ministerio de Defensa, señala que ellos no están de acuerdo con ello, que ellos no tienen, porque justamente en la currícula militar no es compatible o no conjuga con los servicios que debe brindar un sereno que tiene contacto con la ciudadanía. Importante lo que menciona, porque me permite trasladarle otra pregunta al congresista autor de esta iniciativa legislativa, al parlamentario Américo Gonza, que está con nosotros aquí esta noche, ¿no? A ver, hemos visto uso indiscriminado de las fuerzas del orden por parte de los policías, de los militares, en los últimos meses. Hay más de 60 personas muertas, nadie se responsabiliza, ni siquiera políticamente, de lo legal ya se encargará el Ministerio Público, dicen que están investigando. O sea, darles armas, no letales, pero finalmente que sí pueden matar, porque es medio engañamuchachos esta figura de que no matan, pero hay gente que ha muerto con perdigones de goma, hay gente que ha quedado ciega, hay gente lesionada, mutilada, porque han sido atacados, ¿no?, por este tipo de armamento. ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar realmente que aquellos que puedan esposar, que aquellos que puedan utilizar estos fierros, que aquellos que puedan utilizar balas de goma,
no se excedan y se conviertan en abusivos que simplemente arremeten y atacan porque sí. Mire, en el debate del Pleno se retiró las escopetas de perdigones de goma. Eso ya no va. Ah, ¿ya no va? Ya no va. Sí, se retiró porque justamente hubo oposición en ese aspecto. Queda el resto, el bastón tonfa, el aerosol. El bastón. El bastón tonfa. Y ahora el chaleco antibala, las esposas, que antes no podían ni siquiera utilizar eso, ¿no? Yo saludo que le preocupen a los que se oponen a esta propuesta, a los derechos humanos, pero ¿quién vela por los derechos humanos de la ciudadanía? Que somos la gran mayoría de millones de peruanos de bien, que trabajamos, que salimos de casa y nos persinamos porque no sabemos si vamos a llegar vivos o en un eso cajón. estamos de acuerdo que se tendría que invertir más en seguridad ciudadana, pero para eso existe la policía, que debería de ser la encargada de resguardarnos, y el Ministerio del Interior como representante, como cartera principal de la problemática a tratar, que pertenece al gobierno central. Quiero trasladarle ahora la pregunta al señor Ávila. ¿Usted coincide en lo que él manifiesta, en que aquí de lo que se trata es de brindar mayor seguridad y que serenos con chalecos antibalas, serenos con esposas, realmente van a poder hacerle frente al delito, al crimen? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en cualquier elemento que sirva de protección al sereno y a la serena frente a los problemas de inseguridad ciudadana. Lo que no queremos que se entienda es que la Defensoría del Pueblo no está de acuerdo con la emisión de normas para el mejoramiento del funcionamiento. Sí que se haga de forma progresiva, con la debida capacitación, con la debida captación de serenos y serenas, y sobre todo considerando la opinión de órganos técnicos, como en este caso un órgano rector como el Ministerio del Interior. Creemos que es necesario trabajar, hay ciertos temas que están pendientes, como por ejemplo la captación. Aún el perfil del sereno y serena, si bien hay normas que regulan la forma como se deberían captar, sabemos que ello no ocurre. Perfiles psicológicos que no son cumplidos. Tenemos inclusive algunos actos que son considerados discriminatorios, como el preguntarle o discriminar a un postulante si es homosexual o no. Y esos hallazgos han salido de la supervisión que hemos hecho. Entonces no estamos hablando, digamos, aspectos subjetivos, sino en base a constataciones que hemos podido determinar, no sé mucho, que estamos hablando hace un año. Bueno, una realidad... No creemos que en todo este tiempo se haya mejorado, perfeccionado. Una realidad que el señor Américo Gonza dice que existe, el congresista dice que no es que no vea lo que está sucediendo, pero la idea es mejorar, que las propias comunas, municipalidades inviertan más en el aparato, en el área de seguridad, que vean el perfil necesario que se requiere para formar parte del grupo de serenos y se encarguen también de la capacitación. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si este proyecto de ley no es observado por el Ejecutivo, se convierte en una realidad, aparece un protocolo, un reglamento para que sea ejecutado y las municipalidades no invierten y los militares y la policía dicen, acá no tenemos tiempo, no tenemos espacio, no hay logística con nosotros? En realidad no cuenten porque no hay manos, no hay herramientas. ¿Qué va a pasar? Cualquier sereno entonces, sin importar el tiempo que tenga en la institución, se pone su chaleco antibalas y sale con su bastón de fierro a golpear. No es tan así, porque creo que aquí se va a hacer un corte con respecto al servicio de serenazgo municipal, porque si bien es cierto, antes sí cualquiera podía ingresar a formar parte de este grupo humano que combate la delincuencia, creo que ahorita se está justamente, además de velar por su seguridad, su integridad, porque son también seres humanos, no podemos dejarlos desprotegidos. Se está haciendo un corte donde para que ingreses al servicio de serenazgo municipal tienes que pasar casi los exámenes rigurosos como que si postularas a una escuela militar o policial, no tener antecedentes penales, ya lo establece la ley, la ley 31297 del 2021. Perdón, señor González, que lo interrumpa, pero a ver, si uno ve, ¿no? y digamos, contrasta, compara la cantidad de personas que ingresaban hace 10 años a la policía con el sueño de vestir el uniforme o alguna dependencia de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Naval, esto ha bajado muchísimo, Si la gente no quiere entrar a la policía, si la gente no quiere seguir una carrera militar, donde además tiene la posibilidad de contar con una carrera universitaria, ¿por qué lo van a hacer para formar parte de serenazgo? Sí, mire, hay jóvenes que quieren, el tema es que se han ido cerrando escuelas policiales en las regiones que habían antes, en Cajamarca. Porque justamente no hay demanda. La gente, los jóvenes, ahora mismo tienen un proyecto diferente, que es una pena, pero han habido tantas denuncias y hay, digamos, tantos grises, desgraciadamente. Habría que hacerlo más atractivo, ¿no? Para que los jóvenes puedan... ¿Cómo lo haría usted más atractivo? Primero, mejorándoles sus salarios. Pero eso depende de las municipalidades también. No, estamos hablando de las fuerzas militares o policiales. No, yo me refiero a
lo que le corresponde, claro. según No, usted mire, también, menciona, a las comunas, que van a tener que comprar los chalecos, van a tener que comprar las esposas, van a tener que comprar el gas pimienta, van a tener que comprar los fierros, van a tener que instruir, capacitar al personal, requerir evidentemente gente con algún tipo de preparación para ir a la calle, y a esas personas, por ser más preparadas, les van a tener que pagar más. Las municipalidades pueden decir, oigan, ustedes me están pidiendo tanto que no voy a tener ni siquiera para regar los jardines. Efectivamente, yo creo que aquí hay que tomar 2 puntos de lo que acabamos de mencionar. Primero, que tienen que ser capacitados, y segundo, que le estamos exigiendo a las municipalidades que cumplan su rol. El artículo 197 de la Constitución señala que los alcaldes son los responsables, o las municipalidades, de la seguridad ciudadana, en coordinación con la policía. ¿Cómo lo van a hacer el alcalde? No, él no va a salir a patrullar, ¿no? Este cuerpo justamente profesionalizado. Pasa que ha sido invisibilizado tantos años que ahora nos parece un poco llamativo, pero creo que para eso estamos, generando el debate, y se puede llegar a consensos. No, este es un proyecto que ya fue debatido, lo único que falta es la observación o no del Ejecutivo, claro, para que surja un reglamento y se ponga en práctica. La observación que puede hacer el Ejecutivo, también puede haber modificaciones. Ok, señor Ávila, ¿qué cree usted que se pueda tomar en cuenta de este proyecto de ley que modifica la ley 31.297 del Servicio de Serenazgo Municipal y que considera de pronto que eso sí podría, digamos, sumar a la lucha contra la inseguridad ciudadana? ¿Rescata algo o simplemente no rescata nada? No, definitivamente, obviamente hablamos de elementos de protección y de defensa para el propio sereno y serena que creemos que es importante, ¿no? Como los chalecos, por ejemplo, ¿no? Y otros elementos que consideramos van a salvaguardar la integridad física y la propia vida de los serenos y serenas, es importante. Lo que sí estamos a la espera de esta corrección, este famoso texto sustitutorio que hasta ahora no se publica en la página web del Congreso. Estamos a la espera de esta nueva edición, este nuevo texto para poder analizar. Eso es lo que justamente le iba, perdón que lo interrumpa, señor Ávila. Mire usted, yo aquí tengo el proyecto de ley y me sorprendo verdaderamente al escuchar al congresista Gonza diciendo, no, lo que tiene que ver con escopetas, con cartuchos de perdigones, es algo que ya se ha modificado y eso no va. Sin embargo, uno ingresa al portal del Congreso, ¿no? Imprime esta documentación, que es la que tengo yo, al igual que ustedes en la Defensoría, señor Alba, y dice, el equipamiento según los recursos de cada municipalidad son los siguientes: grilletes de seguridad, bastón tonfa, aerosoles de pimienta y escopetas con cartuchos de perdigones de goma, teniendo como finalidad prevenir y disuadir la comisión de delitos. A ver, ¿qué tan seguros podemos estar, señor Gonza, que esto, que es lo que ustedes han aprobado, al final no va a contemplar las escopetas con cartuchos de perdigones de goma? O sea, ese es un hecho que se pidió en el Pleno, a pedido de la vocera de Fuerza Popular, la señora Patricia Juárez, pidió, ya se había consensuado. Porque ya, pero ¿dónde está ese documento? ¿Dónde está esa seguramente información es un tema validada para la ciudadanía? Es un tema administrativo que falta actualizar en la web, pero eso está registrado en el debate. ¿Qué es lo que ha ido a parar a Palacio de Gobierno? Se ha retirado la escopeta. O sea, el documento donde ya no aparece escopetas con cartuchos de perdigones de goma. Efectivamente. Ok, entonces tenemos que confiar en usted, no nos queda otra. Sí. Porque el papel no está en el portal del Congreso. ¿Dónde está la transparencia del Parlamento de la República cuando se trata sobre todo de iniciativas legislativas de tamaña controversia y polémica? El señor Alba tampoco sabía que estas escopetas con cartuchos de perdigones de goma ya no estaban en la lista de los requerimientos para los serenos. ¿O sí, señor Alba? No, obviamente teníamos conocimiento, pero lo ideal que sea publicado, justamente para eso están los portales web del Congreso, para justamente emitir transparencia a la ciudadanía, ¡claro!, y órganos técnicos o como la Defensoría del Pueblo puedan opinar. Mire, la Defensoría del Pueblo, con la importancia que tiene la labor que realizan de fiscalización, de supervisión y de luego información a los ciudadanos, no saben que ustedes han decidido a través de la señora Juárez de Fuerza Popular que, digamos, proceda, ¿no?, el proyecto, razón por la cual se discute, se debate, se aprueba con grilletes de seguridad, bastón tonfa, aerosoles de pimienta y escopetas con cartuchos de perdigones de goma. No, es que hemos llegado a un acuerdo, pero ¿cómo es posible que la información que se tiene es que el proyecto de ley fue aprobado y ya está en el gobierno central para que se decida si va o no? La gente no sabe nada. Algo ha pasado allí administrativamente, ¿no? Pero tenga la seguridad que eso es público, es el debate y se ciña al texto de lo que se discute en el Congreso. Eso es así. Si hemos visto, señor Alba, en reiteradas oportunidades, no todos, porque así como en la policía hay gente muy decente, en las Fuerzas Armadas hay gente impecable también que luce de manera orgullosa, honesta y hace una labor respetable, ¿no? Como militar, hay serenos que son abusivos. Hemos visto gente que ha sido agarrada a trompadas, agarrada a pedradas por integrantes de
alguna comuna del área de seguridad, serenos, este bastón tonfa, o sea, es un bastón con el que te pueden matar si te dan duro. Hablemos en términos, digamos, directos para que la gente nos entienda. Ok, ya no van los cartuchos de perdigones de goma, pero sí estos bastones. Sale un sereno y ve a un grupo de gente tomando en la calle, no llama a la policía, los esposan y ya esposados, reducidos en cuanto a su fuerza, les pegan con ese bastón. ¿Y quién responde? Justamente la capacitación va a ir en ese sentido también, no solamente en que puedan usar las armas no letales, la defensa personal y la capacitación respectiva en lo que es los derechos humanos. Pero sí, seguramente excesos han habido, lo que se quiere es evitar también esto con la capacitación, pero también no dejemos de ver el otro punto, ¿no? ¿Quién se preocupa por la seguridad ciudadana si sabemos que la policía carece de los recursos logísticos y la misma policía muestra una estadística que le hacen falta 60.000 efectivos policiales? Entonces, y justamente es los 60.000 que existen de hermanos y hermanas del Servicio Serenazgo Municipal. Señor Alba, para terminar, me gana el tiempo. Usted, de hecho, está de acuerdo con lo que manifiesta el congresista, ¿no? Que faltan manos, que falta personal, que falta logística, que falta capacitación. En realidad son muchas las carencias. Pero, ¿qué se podría hacer para evitar darle, digamos, este poder a los serenos? ¿Qué se podría hacer por la policía, básicamente, ¿no? Que es la encargada de cuidar las calles, ¿no? Contrarrestar los efectos de la criminalidad. ¿Qué se podría hacer? Como te decía, Juliana, yo creo que aún hay temas pendientes antes que otorgarle atribuciones o nuevas facultades al serenazgo. Estamos totalmente con el funcionamiento y con la ley de reglamento. Nosotros hemos formado partes más del grupo de trabajo para la elaboración de la ley y el reglamento. Hay que considerar que las armas no letales o poco letales, como se deberían denominar, porque cualquier arma puede ser letal, desde un lapicero hasta un fusil, puede causar lesiones graves, ¿no? Y responsabilidad civil y penal. Ahora, creemos que hay que fortalecer a las municipalidades. Parece que a veces nuestro enfoque va dirigido solamente a la ciudad de Lima. Y hablamos más de 1.500 municipalidades a nivel nacional, imagínense. Sí. Hay que ver la relación serenos versus ciudadanía. Muchas veces encontramos un sereno por cada 2.000 ciudadanos. Entonces, en realidad son muchos temas pendientes que hay que abordar. Desde la Defensoría del Pueblo tenemos la apertura, obviamente, para emitir opiniones al respecto y, como reitero, tenemos un informe sobre el funcionamiento del serenazgo municipal que hace menos de 2 años lo hemos publicado y está vigente. Estaremos observando y obviamente pendientes de la corrección y del autógrafo, que es lo que nos preocupa, que es lo que finalmente va a llevar. Y que nadie se enteró que habían sacado el tema de las escopetas con perdigones de goma. Muchísimas gracias, señor Ávila. Corrijo, lo he estado llamando durante toda la entrevista. Alba, debe ser porque mi productor es Javier Ávila y ya lo tengo hasta en la sopa, lo veo. Como el congresista que me ha hecho Juliana toda la entrevista haciendo Juliana, son cosas que pasan. Finalmente lo importante es que hemos podido, digamos, plantear, poner sobre la mesa un tema que creo que es importante que conozca la población. Jalón de orejas al área administrativa del Parlamento, por favor, porque tienen que ser transparentes en cuanto a este tipo de información. Me gana el tiempo, señor congresista. Muchas gracias por el espacio. Gracias, señor Ávila. Gracias, señor Gonza. Publicidad y regresamos con los comesueldos. No me diga usted que también le mocha las remuneraciones a su gente, porque esto es un escándalo y no pasa de ahora. ¿Se acuerdan ustedes del come pollo, el come torta, el come chancho? Bueno, después de lo de Rocío Torres, que ha sido un escándalo, la parlamentaria de APP, claro, nosotros recordamos a la cantidad de parlamentarios también que han hecho un uso abusivo del poder que tienen de pagar los sueldos justamente a sus asesores, secretarios, etcétera. Es tremendo. O sea, ¿quieres trabajar para mí? Sí, pero me das un porcentaje. A ver, luego de conocer el caso de la congresista Rocío Torres, ¿no?, que le recortaba el sueldo a sus trabajadores, uno dice, ¿cómo puede ser que gente que trabaja para el Estado, que son empleados del Parlamento de la República, nada menos, puedan vivir expuestos o a merced de sus jefes, ¿no? Y con miedo a no saber si en el despacho en el que están trabajando van a tener la mala suerte de tener a un chantajista, alguien que les diga, ¿quieres trabajar conmigo? Ya, pues en este despacho soy la jefa o el jefe, yo soy el men aquí, la congresista, el congresista, y me das parte de tu remuneración. Y siempre se busca la manera, cuando uno quiere, obviamente, ¿no?, cometer un acto bajo, inmoral, irregular, busca la forma de que esto no sea tan rochosamente notable. Pero hay muchos, o han habido muchos, comesueldos, muchos. Y de eso habla el reportaje que viene
ahora mismo y que ha realizado Carlos Viguria? Porque claro, la respuesta que nos dan es pronto estas prácticas van a acabar con la creación de la Oficina de Integridad. ¿Otorongo va a comer otorongo? Quiero verlo, ver para creer. Y por último, ¿cuándo la oficina? ¿Para cuándo? Se gastan un montón de plata en ducha, en la oficina de la primera vicepresidencia para la congresista Moyano. Tiene su propia cochera techadita, así cerquita, ni siquiera tiene que caminar por el centro de Lima para entrar a sus labores, a chambear. Gastan por aquí, se tiran los gastos de representación como les da la gana para ir al cumpleaños del amigo de Avanza País. Y mientras tanto ofrecen algo que lo más seguro es que ni siquiera lo van a hacer. Mientras tanto, vamos con la nota. ¿Nos puede comentar el caso de Rocío Torres, que también está denunciada por mochar sueldos? ¿Usted también está denunciada por este caso? Así como hay zorros sueltos en La Molina, por pasos perdidos rondan los otorongos comesueldos. Son congresistas que abusan de su poder y cobran una parte del sueldo a sus trabajadores. En lo que va del actual Congreso, ya son 3 los detectados: Magali Ruiz, Heidi Juárez y ahora Rocío Torres. Lo peor es que son varios más y tienen a su merced a sus empleados. Se habla de algunos otros. He escuchado y seguimos con los escuchas de que no es la única, ¿no? Y la situación pinta mucho más feo porque al interior del Congreso no existen mecanismos efectivos para defenderse de los comesueldos. Actualmente lo que hay es la Comisión de Ética, pero la verdad es que vemos que eso no ha llegado por la Comisión de Ética. Vemos que ha sido una denuncia periodística. Por ello, se analiza la creación dentro del Congreso de una oficina de integridad que permita actuar de una manera más célere y con mejores resultados. Sin embargo, no hay gran esperanza sobre ello. El Congreso viene demostrando de un tiempo acá que es juez y parte, y como juez y parte no puede resolver ningún problema. Así como Torres, Ruiz y Juárez, el recorte de sueldos ha sido vergonzosamente común y repetitivo en el Congreso. Casos abundan y se repiten. En 2020, Orestes Sánchez de Podemos se escondía tras una puerta para no declarar por el recorte de sueldo a su empleado. Ese mismo año también se denunció a la excongresista Rosario Paredes de Acción Popular por quedarse con todo un mes de sueldo de su trabajadora. Igual pasó con Lisbeth Robles de Fuerza Popular, quien en 2018 fue acusada de recorte de sueldos por sus trabajadores. En 2015, María Cordero también fue denunciada por el recorte de sueldo a 2 de sus empleados. Durante la investigación en ética, Fuerza Popular la suspendió de la bancada. Hoy, nuevamente, es congresista. Michael Urtecho, excongresista de Solidaridad Nacional, admitió en 2013 que pidió aportes al personal de su despacho. Fue suspendido por 10 años por estos actos. Y en 2008, Margarita Zuccari de Unión por el Perú fue también denunciada por apropiarse de sueldo ajeno. Ejemplos de congresistas con sueldos sobran y la vulneración a trabajadores continúan. Disminuir la remuneración de un trabajador es contrario a ley, está sancionado por ley. Y evidentemente acá es un abuso de derecho del empleador, en este caso el Congreso de la República, que no tiene organismos de fiscalización, que no tiene elementos que permitan hacer una denuncia anónima para que tome acción el área de la Dirección General de Administración o el área de Recursos Humanos. Otra opción es que los afectados denuncien los hechos ante la SUNAFIL. De concederse la denuncia, los congresistas podrían ser sancionados hasta por más de 2 millones de soles. Tienen la facultad de poder denunciar de manera anónima la discriminación, en este caso, o la afectación a la dignidad de los trabajadores. Mientras tanto, la Fiscalía ha tomado cartas en el caso de la congresista Rocío Torres. Tras el pedido de la Procuraduría de denunciarla, el Ministerio Público inició investigaciones. Si la fiscal de la Nación considera que hay elementos de la comisión del delito, presenta ante el Congreso de la República lo que se llama una denuncia constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque los congresistas como altos funcionarios tienen la prerrogativa del antejuicio político. Hasta que el Congreso no levante el antejuicio, Torres seguirá despachando tranquila y a sus anchas. Un abrazo amazónico desde el Congreso. Y aunque la Comisión de Ética ya inició un proceso de oficio, no esperemos rápidos resultados. Puede ser 80 o 90 días, dependiendo cómo nosotros también vamos trabajando. Así van las cosas con los otorongos comesueldos, quienes siguen a sus anchas abusando de los derechos de sus trabajadores. Mientras tanto, la justicia sigue caminando a paso de tortuga.
Increíble realmente. Bueno, para terminar esta jornada periodística, ¿no? Sonriendo un rato, Reniec siempre, en realidad, pone la cuota graciosa en fechas especiales. Ya viene Semana Santa, ya es Semana Santa, con gente que tiene nombres relacionados justamente a esta fiesta. Resurrección, una. Semana Santa, hay una persona que se llama Semana Santa. Calvario, ¿cómo le vas a poner Calvario a tu hijo? Lo condenaste desde que nació. Cuaresma, 2. Biblia, 3. Apóstol, Orlando, ¿no es Orlando Apóstol Celis? Domingo de Ramos, o sea, Domingo de Ramos más los apellidos, no sé, Pérez Chávez. Mesa, ¿cómo te llamas Mesa? 4 personas se llaman a Misa. Peor, todavía más escandaloso, Misa, Salmo 20, INRI 33, Samaritana 41, Juliana Samaritana debería ser yo, María Juliana Samaritana, Judas Javier Judas Ávila, Dolorosa, Andrea Dolorosa, ahí está. Cristo, 427. Virgen, Romina Virgen Rossi, 891. Y Fe, que es lo último que se pierde, 2731. El Cuto dice la Fe, 2731. Cuídense mucho, señores. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana y el jueves también. Sí, y el viernes descansamos. No sean malos. Chao.